La provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Hoy estamos transmitiendo desde la cabina de la NQ aquí en la capital del estado. Y también vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres. Se encuentra con nosotros la doctora Kenia Yasmín García Perusquía. Ella es coordinadora estatal del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud en el estado. Gracias, muy buenas noches por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Y también ya está en la línea telefónica la doctora Ariadna Martínez Rivas. Ella es directora médica de la Fundación Luis Pasteur. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues nos enteramos de cifras de alguna manera alarmantes que ustedes están manejando a través de esta fundación. Por ejemplo, que 15 mujeres mueren al día en México por 3 tipos de cáncer. ¿Nos puede decir cuáles son estos 3 tipos de cáncer, por favor, doctora Ariadna? Sí, es el cáncer de mama, cáncer cervicuterino y cáncer de ovario. Ustedes están proponiendo justamente homologar los tratamientos. ¿Hay mucha dispersión? Sí, no todas las instituciones cuentan con el mismo recurso de medicamento, ni tampoco están homologados, por lo tanto, entonces es lo que se busca con esta lucha contra el cáncer. ¿No existen protocolos para el efecto? No están bien establecidos, cada quien maneja como le ha funcionado mejor el tratamiento. ¿Y por qué, a qué se debe esta falta de coordinación entre las instituciones? Supongo que, por ejemplo, la Secretaría Federal de Salud, el Seguro Social, el ISSSTE deberían tener el mismo protocolo para este tipo de tratamientos. Se debería, pero la realidad es que en México no es así. Algún sector salud tiene mayor prioridad en cuanto al recurso económico que otro, y esto pues lleva a esta desigualdad. Doctora Ariadna, ¿qué costo tiene los tratamientos de estos 3 tipos de cáncer? Cuando la paciente ya tiene un cáncer muy avanzado, el costo es elevadísimo. Las pacientes, aparte de que bueno al gobierno pues les cuesta el tratamiento, pues ellas dejan de ser productivas, es una pérdida para la familia, entonces el costo de la enfermedad es muy elevado. Hablamos de miles de pesos. En cambio, si estas mujeres hicieran un tratamiento o un estudio más bien de prevención oportuna, evitaríamos esta problemática. En México, el 60% de las mujeres se atienden en estados. Mencionaba también que justamente la incidencia se da entre las edades de 40 a 50 años. Sobre todo para el cáncer de ovario y el cáncer de mama. El cáncer cervicuterino a partir de los 25 años puede haber esta patología, y bueno, también ya se ha visto en México que el cáncer de mama incluso es de 18 años. Hay algo que también destacó usted, un plan nacional de cáncer en México. ¿Qué significa esto? Pues precisamente esto que estamos hablando, que no existe un estándar que esté homologado en cuanto a los tratamientos, porque además no tenemos una estadística real de estas patologías o enfermedades, por así decirlo, que nos permitan establecer los estándares para tener este Plan Nacional de Cáncer. Se encuentra con nosotros la coordinadora estatal del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud en el estado de Hidalgo, es la doctora Kenia Yasmín García. ¿No existen estadísticas en el estado? Sí, dentro del estado tenemos el registro tanto de casos de cáncer de cuello uterino como cáncer de mama. Cáncer de ovario, si bien es cierto que se diagnostica, son referidas a los centros oncológicos en la Ciudad de México para su tratamiento, ya sea con radio, quimioterapia, dependiendo del estadio clínico o de lo que requiere la paciente.
Entonces, sí existen, sí tenemos una tasa de mortalidad que está establecido tanto estatal como a nivel nacional. En nuestro estado de Hidalgo estamos por debajo de la media nacional, pero sí tenemos una estadística que nos rige. ¿Cuántas mujeres mueren al año por estos tipos de cáncer? Mire, para el año 2015 la mortalidad por cáncer de mama fueron 117, en el año 2016 99 y para el año 2017 106 mujeres fallecieron. Esto es en base a los certificados de defunción. Le estoy diciendo en 2017 un cierre preliminar. Y pues si no importa, digo, si la paciente fallece a lo mejor en un centro oncológico de la Ciudad de México, realmente se carga esa defunción al Estado por lugar de residencia. ¿Pero me habló 2015 o 2017? 2015, 117, 2016, 99 y un cierre preliminar 2017 de 106 defunciones. Doctora Ariadna, ¿usted manejaba estas cifras? ¿Está de acuerdo con ellas? Es precisamente lo que está buscando la Asociación de Derechos contra el Cáncer, porque están muy dispersos los datos. Y bueno, se ha visto precisamente los protocolos para atención que no se están actualizando, las guías de práctica clínica. Por eso es que la asociación, este grupo de luchas contra el cáncer, es que nos queremos sumar tanto el sector de la sociedad civil, el gobierno, sectores de salud, para precisamente tener con claridad estas estadísticas, porque probablemente pues ahí tengan el panorama de decir, bueno, tenemos tantas defunciones, pero en realidad no se tiene con claridad cuántos casos nuevos hay de este padecimiento, cuántos realmente están recibiendo el tratamiento adecuado y oportuno. Como dice la doctora, el cáncer de ovario tienen que migrar los pacientes al Distrito Federal. Y nosotros vemos que así en el Instituto Nacional de Cancerología, no nada más hay de cáncer de ovario, hay de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, precisamente porque no se cuenta con la tecnología en el sector salud en el interior de la República. Si nos permite, doctora, vamos a una pausa y regresamos con usted para que nos amplíe esta información, por favor. Claro que sí. 90.1. Doctora Ariadna Martínez Rivas, directora médica de la Fundación Luis Pasteur, me dice usted que no están homologados los tratamientos. Sin embargo, la doctora Kenia Yasmín me dice que sí están homologados y sobre todo en el estado.
Bueno, comentar a ustedes que nosotros nos regimos bajo la normatividad que emite el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en donde finalmente todos nos tenemos que alinear a todas las instituciones a los tratamientos de las pacientes, tanto de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Comentarles que a partir del año 2017 el Centro Nacional nos emite un lineamiento para conmemorar la lucha contra el cáncer de ovario el día 8 de mayo. Anteriormente solamente se intensificaban campañas de cáncer de cuello uterino en la semana de sensibilización de cáncer de cuello uterino en el mes de agosto y en octubre el mes rosa. A partir del año 2017 se incorpora la lucha o la conmemoración de lucha contra el cáncer de ovario. La norma oficial mexicana, actualmente tenemos la 014 para cáncer de cuello uterino y la 041 para cáncer de mama, mas sin embargo actualmente el Centro Nacional está trabajando sobre la actualización, pero la unificación o no unificación, concentrar en una sola norma cáncer en la mujer, donde está incluido cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Tenemos protocolos muy bien establecidos para la detección tanto de cáncer de mama como de cáncer de cuello uterino. Uno, mediante las pruebas de detección o de tamizaje que se realizan tanto en cáncer de cuello uterino, como son citologías y prueba de BPH, y para cáncer de mama, toma de ultrasonidos y mastografías. De ahí es la realización de estudios complementarios para cáncer de cuello uterino con estudios de colposcopía, toma de biopsia si es que así se requiere, porque son valorados por médicos ginecólogos con diplomado en colposcopía, y de ahí la toma de biopsia analizada por patología, y si es el caso en que se confirme un caso de cáncer de cuello uterino invasor, pues valorados en la unidad funcional de oncología de Hospital Pachuca. Para cáncer de mama, si una mastografía o un ultrasonido sale alterado o anormal, pues se hacen estudios complementarios también, como la toma de ultrasonido, toma de biopsia, y en base al resultado de la biopsia o del resultado histopatológico se confirma o se descarta el cáncer de mama, y de ahí pues bueno, se atiende o están en la unidad funcional de oncología y se inicia tratamiento, radio, quimioterapia o cirugía. Doctora Martínez, ¿usted está de acuerdo con que lo que nos está diciendo la doctora García, que sí existen pues protocolos? Desafortunadamente no es eso. Si en realidad esto fuera verdad, pues bueno, estas tres patologías, estas tres enfermedades no ocuparían los primeros lugares de mortandad en México, cuando en otros países, pues bueno, el cáncer cervicuterino prácticamente está en un porcentaje muy bajo. Nosotros en México pues sigue siendo considerada una enfermedad catastrófica que afecta a la salud, porque si efectivamente estas normas ya se hubieran actualizado, tiene desde el 2003 que no se actualizan, es que precisamente por eso este movimiento de Juntos contra el Cáncer está buscando que el gobierno nos escuche para que todos estos pacientes que no están recibiendo su tratamiento de forma oportuna lo reciban. Pues bueno, no existiría este movimiento, las cifras no estarían ahí presentes con esa alta mortalidad, tanto en cáncer de mama, cervicuterino y de ovario. La realidad que vivimos es que no hay esa transparencia en la información, que sí queremos decir que bueno, que están homologados los tratamientos, que desafortunadamente tampoco lo es, y que pues los pacientes tienen que estar recurriendo a centros oncológicos concentrados en la Ciudad de México, cuando al interior de la República hay lugares donde no cuentan con la misma tecnología, y precisamente pues bueno, todo se concentra aquí, el recurso no es suficiente, y es la cuestión de que nunca terminamos, ¿no? ¿Cómo es posible que instituciones de la sociedad civil que nos hemos sumado, yo creo que aquí todos sumamos, ¿no? Tanto el sector salud, el gobierno, todos somos importantes, ¿no? Sin embargo, la realidad ahí está, palpable, las mujeres siguen falleciendo porque no es suficiente el recurso ni para hacer la detección oportuna ni para el tratamiento. Entonces, creo que... A ver, perdimos un poco a la doctora Martínez, pero bueno, eso me da pie para preguntarle justamente a la coordinadora estatal del programa de cáncer.
¿Es real que desde el 2013 no se actualizan las normas? 2003 hacía referencia a la doctora. 2003. En el 2007 tenemos una para el cáncer de cuello uterino. 2007. Tenemos 2007, hay modificación en la norma oficial mexicana. Digo, de mama, pues también tenemos el consenso de Colima, que es 2017, en donde están varias instituciones. Entonces, aquí yo creo que se trata no de restar, sino de sumar. Y es ganar, ganar, y esto es en beneficio de nuestras mujeres. Pero hablaba hidalguenses. algo muy interesante. ¿Por qué, si los tratamientos están homologados, por qué la prevención, si está funcionando, por qué hay tantas muertes? ¿Por qué Las ha subido? defunciones no es que suba, nosotros tenemos una tendencia ascendente. El cáncer de mama no es un cáncer prevenible. O sea, el cáncer de mama es curable si yo lo detecto de manera oportuna. Si yo detecto una paciente en un estadio 0, en un estadio 1, 99-100% de esas mujeres que yo diagnostique van a sobrevivir a 5 años. Si yo diagnostico a mujeres en estadios tardíos, obviamente la sobrevivencia va disminuyendo. Esto es, si una mujer se detecta una bolita de menos de 2 centímetros, es aquella paciente que yo voy a detectar en un estadio temprano y que va a tener una supervivencia de 5 años. Si esa tumoración tiene un crecimiento mayor a 5 centímetros, obviamente es una paciente que muy probablemente va a estar en estadios tardíos. Y si sumamos a ello comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, pues obviamente se disminuye la Bueno, vamos a una pausa y regresamos con sobrevivencia. las doctoras justamente para dilucidar este tema. Regresamos. Bueno, ya regresamos. Sigue con nosotros la doctora Ariadna Martínez de la Fundación Luis Pasteur. Doctora, a ver, nos decía justamente la coordinadora estatal del programa de cáncer en el estado de Hidalgo que sí hubo modificaciones tanto a la norma oficial de cáncer uterino y el cáncer de mama. Esta modificación que comenta la doctora en el 2007, Sí. a la fecha que estamos al 2017, pues bueno, son muchísimos los años que tenemos de retraso. Simplemente 10 años. pues el medicamento, 10 años. Entonces a eso nos referimos que no haya una actualización, porque pues, son muchísimos años cuando tenemos un retraso para que aquí en México el medicamento que está a la vanguardia tarda en llegar en promedio 5 años. Entonces sí es importante destacar que se trata de mejorar y estar en la lucha contra esto, pero pues también hay que ser realistas y no dejar de ser optimistas contra la problemática que vivimos ante esta situación del cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama, me decía justamente la doctora García, que en el 2017 hubo una actualización. En el 2017 se actualiza el consenso de Colima, donde se reúnen y establecen también normatividad.
Entonces, Para es nivel cierto. nacional. De Colima. ¿Mande Se usted? actualiza en el Consejo de Colima, pero no la norma. Estoy hablando del Consenso de Colima. La norma oficial Ajá. mexicana mencioné a un inicio que el Centro Nacional está sobre la actualización, pero la inclusión de una norma de cáncer en la mujer, donde se incluyen estos 3 tipos de cáncer: cáncer de ovario. ¿Perdón? Perdón, doctora, es algo en lo que, precisamente por eso es que nace este movimiento, porque vemos que no hay esa actualización a estas normas, a estos protocolos, y es por eso que, bueno, pues buscamos sumarnos para que precisamente se lleve a cabo. O sea, no hay actualización a las normas. A ver, doctora Martínez, ¿nos podría precisar desde su perspectiva cuál sería la falta de actualización de estas normas? ¿En qué específicamente? En tratamientos, básicamente, oncológicos, no está actualizada ninguna de las normas para el protocolo de seguimiento de pacientes, no tienen esta actualización, ninguna. Entonces, todas, desde los contextos, la terminología, todas se tienen que actualizar. Doctora García, ¿usted está de acuerdo con esa Estoy de acuerdo que se aseveración? tienen que actualizar, eso me queda Todos completamente los años. claro. Cada 5 años las Cada normas 5 años. oficiales mexicanas se tienen que actualizar. Y pues bueno, pero independientemente de, sí quisiera dejar en claro que no por ello se dejan de atender a las usuarias y no por ello es de que, está aumentando la mortalidad, ya lo comenté fuera del aire. Si nosotros estamos detectando a pacientes en estadios tardíos, obviamente, pues la supervivencia 5 años disminuye. Y si a eso asociamos comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, pues obviamente Se va potencia. disminuyendo la calidad de vida de las pacientes con algún tipo de cáncer, llámese cáncer de ovario, cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, como comentaba también fuera del aire, es sumar, ganar, y esto es en beneficio de las mujeres hidalguenses, y esto es invitar, estos medios también nos deben de servir a nosotros, agradecer que se sumen para promover la detección oportuna, para que nuestras mujeres demanden la atención de detección en las unidades de salud y sobre todo esa corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, en el seguimiento que hace mención la doctora. Eso es importantísimo, ¿no? Que la paciente, una vez que se toma su estudio, regrese por su resultado, se dé seguimiento hasta que se confirme o descarte e inicie en tratamiento. Eso me da pie para preguntarle a la doctora Martínez, ¿existe un atlas sobre el cáncer en México? No, como tal, no existe. Es precisamente esta falta de información. Claro que todos tratamos de sumar, no se está diciendo que con esto no se atiendan las pacientes, claro que se atienden a las pacientes, pero por ejemplo en cáncer de mama, que la doctora puntualizó que es un cáncer que no se cura, pero que más bien que no se puede prevenir. ¿Qué pasa en México? Que no tenemos los suficientes médicos mastólogos con especialidad en interpretar una mastografía que nos dé un diagnóstico oportuno. Entonces, si carecemos, si a nivel del país tenemos 25 mastólogos, pues no es suficiente para poder dar 25 a nivel nacional. Ajá, certificados, tenemos 25 mastólogos certificados, y esto pues obviamente merita la calidad en el diagnóstico. Así como hablamos de esta detección oportuna para la detección en mama, pues también tenemos deficiencia en médicos oncólogos. Los médicos especialistas están concentrados en la Ciudad de México y nos hace falta médicos para el interior de la República. Entonces, se suma mucha problemática a esta situación que, si bien dice la doctora, es sumar es ganar, pero pues también ser conscientes de que nos hace falta tecnología, nos hace falta prevención a través de la educación a la población. Desafortunadamente las personas vulnerables son las más sensibles a estas patologías, estas enfermedades, como las personas de bajos recursos, o que por una mala experiencia ya no quieren tratarse y prefieren decir, pues si me voy a morir de algo, pues que sea de cáncer, pero yo no sepa, ¿no? Entonces,
cambiar esta cultura en las mujeres ha sido algo complicado, difícil. A lo mejor en un ISSSTE, en un IMSS, en un centro de salud, se tenga un poco más de recursos para generar programas de prevención, pero vemos que pues sigue siendo insuficiente, y por eso es que las organizaciones de la sociedad civil nos sumamos a estas causas, precisamente para llevar esta cultura de prevención a las mujeres, porque es el foco principal para que ellas no sigan muriendo por cáncer. Oye, incluso a través de una prueba genética es posible determinar la predisposición que puede tener una mujer a padecer estas enfermedades, ¿no es así? Así es, nada más que pues bueno, son estudios costosos, que no son accesibles a la población. Si decimos no tenemos los suficientes mastólogos para hacer un tamizaje de prevención en las mujeres, pues mucho menos tenemos el recurso para hacer estudios genéticos. Pero al final del camino resulta más barato hacer estos estudios genéticos que tratar a una paciente ya con cáncer. Pues si me permiten, de esa manera, sí. Si tenemos alteraciones para el caso de cáncer de mama, si tenemos alteraciones en los cromosomas BCRA1 y 2, se ha visto que solamente el 15% de las mujeres que pueden llegar a presentar esta alteración en los cromosomas, más sin embargo, es un porcentaje muy bajo de las que desarrollan cáncer, digo que sea un factor genético. Entonces, yo me inclino más porque se haga una detección oportuna, por el cambiar esa cultura del autocuidado, claro, autoexploración en nuestras mujeres, que digo que está más al alcance y que es más realista, y es acudir a demandar la atención si ellas se detectan alguna alteración. Y también comentar en relación Vamos a una pausa, claro, si nos permiten las dos doctoras, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Claro. A ver, regresamos. Doctora Martínez, entonces es muy interesante lo que usted decía y sobre todo lo que propone. Es justamente un plan nacional de cáncer. No existe este plan nacional de cáncer. Hay de alguna manera protocolos a nivel federal que deben de seguir todas las instituciones en las entidades del país. Pero, por ejemplo, no existe un atlas de riesgo. No existe, no sabemos si en dónde está más focalizado el cáncer en determinados estados, ¿no? Suponemos, o por el número de población, determinamos que es en zonas urbanas, pero algunos datos nos podrían revelar incluso un tratamiento oportuno y temprano, ¿no es así, doctora Martínez? Así es por eso que Juntos contra el Cáncer está luchando por este Plan Nacional del Cáncer, para que todas las
personas puedan ser atendidas de forma oportuna y con el mismo tratamiento para todos. Sin embargo, por ejemplo, es mayor el número de personas que fallecen en el caso de hombres por cáncer que las mujeres. En proporción son 65 millones de hombres que mueren y 86 de mujeres. Entonces es mayor el número de mujeres que fallecen por cáncer que el de hombres. ¿Esto implicaría tener clínicas especializadas en las entidades del país? Sí, tener, como le decía yo hace un momento, pues contar con el recurso, tener médicos especialistas, contar con médicos capacitados para la detección y tamizaje de una citología, un Papá Nicolau, que es un estudio muy sencillo, convencional, y que pues bueno, nos damos cuenta que en algunos sectores de salud son practicados a veces por enfermeras, que digo, no tengo nada en contra de nuestras compañeras enfermeras, son excelentes, pero pues sí, no es suficiente tampoco citotecnólogos y médicos patólogos para la interpretación de estos estudios que nos dan un diagnóstico más certero. Aquí en el estado de Hidalgo, doctora García, ¿cómo está la situación? ¿Tenemos suficientes médicos especializados certificados? En el estado de Hidalgo tenemos 3 médicos certificados con subespecialidad en mama, que están ubicados en UNEM de DICAM, Hospital Pachuca y Hospital Tulancingo. El Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Hidalgo, que es quien realiza la revisión de las citologías, actualmente se cuentan con 10 citotecnólogos, con 2 médicos patólogos que son los que analizan las muestras, y se está realizando doble lectura de las laminillas. Comentarles que en el año pasado, en el mes de agosto, si no mal recuerdo, tuvimos la visita del Centro Nacional y del INDRE, precisamente para revisar estos protocolos, tanto del procesamiento como interpretación de las laminillas que hacía referencia a la doctora, y pues apegados a los controles de calidad de estas muestras que se interpretan. Se capacitan año con año tanto a citotecnólogos como a técnicos radiólogos como a médicos, aparte de los congresos de colposcopía y de mastología, también se realizan ellos talleres, hacen otro taller, no todos los médicos, porque ahí sí mentiría, pero sí nos otorgan becas para que estos médicos se actualicen continuamente. ¿Son suficientes los médicos en Hidalgo? Médicos radiólogos son insuficientes, citotecnólogos y patólogos son suficientes. O sea, ¿con 2 patólogos son suficientes? Para el tamizaje que tenemos en nuestro estado de los servicios de salud, sí. ¿Usted cómo considera esta situación, doctora Martínez? ¿Es suficiente 2 patólogos? Pues considero que no es suficiente, porque no es lo mismo la calidad técnica que pueda tener un citotecnólogo. La norma, que no está actualizada, dice que no deben de haber más de 25 laminillas al día cada citotecnólogo. A ver, 25 laminillas. Ajá, ¿Aquí cuántas se ven, doctora García? Tenemos, ahorita le comento, no traigo el dato, pero por ejemplo en el año 2017 fueron 22.600, estoy mintiendo, en el año 2017 fueron 27.720 citologías, y lo dividimos entre los 10 citotecnólogos, podríamos sacar 2.000 cada uno. La cuenta, sí, pero estamos hablando de 365 días. Uh-huh. Ajá, porque también tenemos servicio en el turno vespertino, no solamente está en el turno matutino, sino también tenemos en el turno vespertino. Estoy hablando médicos patólogos los que revisan estas laminillas, médicos patólogos. Tenemos otros 3 patólogos que están en Hospital Pachuca. Son es independiente de las biopsias que se toman en clínicas de colposcopía. Laboratorio estatal, estoy hablando única y específicamente 2 médicos patólogos para la revisión de estas muestras, de estas citologías que salen anormal. Entonces sí son suficientes, doctora Martínez. Pues bueno, la norma dice que el 10% de las laminillas, aunque no hayan salido alteradas, deben de ser supervisadas por un patólogo. El 10%, o sea, de cada 100 pruebas, 10 tienen que mandarse a revisión. De las negativas habla, efectivamente, completamente de acuerdo, y se está realizando en el laboratorio estatal.
Pero dice usted que no están realizando esto, doctora Martínez. Pues mire, yo desconozco ya a nivel de su estado de No, la a doctora, no. nivel nacional. A nivel nacional no, pues obviamente no son suficientes los médicos patólogos para llevar a cabo esta supervisión y son pocos citotecnólogos, entonces hay más sesgo de error a la lectura y sobre todo tomando en consideración que bueno, en el sector salud se lleva a cabo la detección a través de citología convencional, que es una citología que lleva un proceso de preparación más largo, que puede ser más lento, que una citología de base líquida que es más rápida, e incluso existen aparatos para la lectura de estas citologías, pero pues tampoco... ¿Y cuál es más confiable? A la citología de base líquida. Bueno, ahí quiero comentarles que en el estado de Hidalgo los servicios de salud contamos con pruebas de detección de la citología convencional a mujeres de 25 a 34 años de edad y la prueba de BPH por PCR a mujeres de 35 a 64 años de edad, en las cuales si tienen una prueba de BPH positiva se les hace la citología de base líquida y nos guiamos también con un algoritmo que al año de esas pacientes que tienen una prueba de BPH positiva y una citología de base líquida negativa, al año se realiza el tamizaje con prueba de BPH y citología convencional. Ese es el control que se realiza en estas pacientes y comentarle que la normalidad tenemos que estar el 9% del total de las muestras que se toman, tanto para citología, BPH como para citologías, es 9% de anormalidad del total de muestras que se toman. ¿Y está descontinuada ya la muestra convencional? No, para nada. ¿En ningún país? No, bueno, hablo en México. ¿En desarrollo no? No, el costo de la citología de base líquida es mayor que de una citología convencional. Esa licitación la lleva a nivel federal, no tengo el precio, digamos, por ejemplo, 750 pesos una prueba de BPH y le hacen la citología, obviamente es con robots, son pruebas moleculares y una citología convencional pues me sale mucho más económica, ¿no? 100 pesos quizás. Entonces, doctora, ¿es necesario el otro tipo de citología? Ya no la convencional. La citología de base líquida, además de que tiene una mejor certeza en la lectura de las células, es una prueba que en conjunto nos sirve para la detección de BPH, se puede utilizar a la par, pero como efectivamente la prueba de BPH es una prueba costosa, no se utiliza para toda la población. E incluso el sector salubridad, realiza la prueba de tamizaje de los 30 años en adelante. El IMSS, pues cuando la tiene, pues se aplica. Y el ISSSTE de igual manera. Entonces, no es un protocolo que ya esté establecido y que se diga, bueno, a todas las pacientes a partir de los 30 años le vamos a hacer prueba de BPH. Y, por ejemplo, en el ISSSTE se maneja la tipificación viral, si se les especifica a qué virus fueron positivas, porque la prueba que se hace de tamizaje para todas simplemente dice positiva o negativa. Y en el ISSSTE pues sí se tamizan el tipo de virus que tiene la paciente. Entonces, pues desafortunadamente estamos también frente a esta situación que el costo es lo que hace que no podamos hacer estas pruebas para toda la población. Y como dice la doctora, pues recurrimos a la citología convencional porque es la más económica y que se puede hacer a toda la población a partir de los 25 años. A ver, doctora García, ¿no está usted de acuerdo? No, sí, 25 a 34 años de edad realizamos la citología convencional, 35 a 64 años de edad realizamos la prueba de BPH por PCR, en donde nos dice la prueba que actualmente desde el año 2017 se tiene, ya no nos arroja solamente es positivo a virus del papiloma y ya, sino ya viene tipificado también. Se está realizando a partir del año 2017. Y obviamente para 2018 tenemos también las pruebas de detección. ¿La telemedicina cómo puede ayudar en todo esto? Doctora Martínez. Pues bueno, sería todavía mucho más rápida la respuesta ante diagnósticos y dudas
con médicos que estuvieran altamente capacitados, yo creo que ayudaría muchísimo a la medicina. Sobre todo que no hay muchos oncólogos, hablaba usted de 25 a nivel nacional. Mastólogos. Mastólogos, Ajá, perdón, mastólogos. 25 mastólogos. Sí, no, definitivamente sería de mucha ayuda contar con la telemedicina, pues sí, sería fantástico. Y en Hidalgo ya se está estableciendo la telemedicina para este tipo de Para padecimientos. este tipo de padecimientos Todavía no. Todavía no. Está trabajando ahorita con lo de salud materna. ¿Y qué se requiere para llegar a esto? Faltarán muchos años. No, esperemos que no. Bueno, pues la verdad es que este sí es una problemática, sobre todo por las cifras que tanto la doctora Ariadna Martínez como la doctora Kenia Yasmín nos han expuesto aquí en el programa, pero yo veo que sí hay divergencias en cuanto a las cifras. Veo que por un lado usted, la doctora Martínez, está preocupada sobre todo por la EQ te emociona. homologación. EQ te enamora. ¿Seguimos al aire? La radio sin límites es la radio de Hidalgo. Bueno, vamos a una pausa. Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar. Bueno, perdimos la llamada de la doctora Martínez, la directora médica de Fundación Luis Pasteur, pero sigue con nosotros la doctora Kenia Yasmín García, coordinadora estatal del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud aquí en el estado. Pues las cifras muy divergentes tanto de uno como de otro lado. ¿Por qué? Sí. Si hay divergencia quiere decir que entonces no están cuadradas. Yo le doy cifras que tenemos, que emite la estadística del Centro Nacional. Son en las que, son oficiales y en las que nos tenemos que apegar. Algo que quisiera retomar, que sí, ahorita que habló de la telemedicina y que considero que es importante. El Centro Nacional ha emitido una subrogación para lectura de mastografías. ¿Qué es esto? Que se toma la mastografía. Es cierto que tenemos insuficiencia de médicos, radiólogos, obviamente subespecialista más. Más sin embargo, ellos están haciendo una subrogación en donde se enruta, se toma la mastografía, se hace la transferencia de imágenes y vía internet se envían a estas empresas que salen ganadoras en las licitaciones y hacen la interpretación de estudios. ¿Cuántas empresas están participando? No sé cuántas participaron porque es una licitación federal. Y es grande, más supongo. sin embargo, sí, claro, ellos cuidan mucho, obviamente, este control de calidad. Y sí comentarles que tuvimos muy buena experiencia a finales del año pasado. La que participó o que se incluyó fue un M de DICAM con esta transferencia de imágenes y
con resultados muy buenos, o sea, realmente se hizo como que esa doble lectura de la subrogada y de aquí con los médicos, y pues no hubo discrepancia en cuanto a los diagnósticos, que eso es lo que está trabajando, digo, y que Hidalgo o todas las entidades están incluidas, porque fue una licitación donde el Centro Nacional invita a todos los estados a esta subrogación. Doctora Martínez, también me llamó la atención algo que dijo relacionado con los medicamentos, que son, creo que dijo usted, con una antigüedad de 5 años. ¿Sí está la doctora? Es que no la escucho. Sí, doctora Martínez. Doctora Martínez. Creo que se volvió a desconectar. Bueno, en cuanto a los medicamentos, doctora García, ¿hay homologación? Homologación, no sé a qué se refiere la doctora. Yo no puedo darle lo mismo a una paciente que a otra, porque todas son diferentes, dependiendo de la etapa clínica, claro, dependiendo del estadio clínico, pues es del tratamiento que se va a ofertar. Por ejemplo, hay mujeres que se diagnostica con cáncer y a veces el médico oncólogo inicia con tratamiento con quimioterapia y posteriormente hace la mastectomía, ya sea total o radical. Entonces, no sé a qué se refiere con homologación de medicamentos, pero digo, cada paciente siempre va a ser diferente. Creo que ya está en la línea la doctora Martínez. ¿Sí? ¿Doctora, me escucha? Sí. Bueno, a ver, lo que decía usted de los medicamentos, que no existe homologación. No, porque bueno, los pacientes que están en hospitales de Estados Unidos, de Europa, no hablando de México, cuentan con la tecnología más avanzada, y a eso nos referimos cuando en México no contamos con esa tecnología. Nosotros nos tardan en llegar los nuevos medicamentos, las nuevas quimioterapias, etcétera, 4 a 5 años después. Y también hay discrepancia en el manejo de los pacientes. A lo mejor en el Instituto Nacional de Cancerología, que es el centro oncológico con mayor especialidad y concentración de pacientes, podemos decir que pues sí, tiene muy bien regulados sus criterios, tienen un consenso, se cesan los casos clínicos, pero de ahí al interior de la República nos han comentado que no se cuenta con esta homologación en cuanto a los criterios para discernir cuál es su tratamiento ideal para los pacientes. O sea que podemos decir que en el caso específico del Instituto Nacional de Cancerología, ahí sí están homologados los tratamientos. Sí, y hay comités, se sesionan los casos para decidir cuál es el tratamiento ideal para los pacientes. Vamos a una pausa rápido y regresamos inmediatamente, por favor. NQ
Bueno, ya estamos en el último tramo, doctora Martínez, y fundamentalmente ahorita estamos hablando de las opciones que tienen las pacientes para decidir si se tratan en un estado o se van a la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México es la saturación de los servicios y no es de fácil acceso entrar al Instituto Nacional de Cancerología. No es tanto que no sea de fácil acceso, sino la sobremanda que tiene la población, ¿no? Es tanto el paciente que tiene que atender que pues bueno, tiene que esperar. Entonces, además hay que considerar que el paciente tiene cáncer, pero tiene que ir acompañado de algún familiar, ¿no? Entonces, esto incrementa el costo de su salud porque tiene que buscar dónde hospedarse. Aunque tienen albergue, no es suficiente para todos. Bueno, pues ya nos vamos, doctora Ariadna Martínez Rivas, directora médica de la Fundación Luis Pasteur. Los puntos torales de esta fundación es justamente tener un plan nacional de cáncer y homologar lo que son los tratamientos. Eso es lo que ustedes están demandando. Así es. Pues le agradecemos mucho el que nos haya permitido estar con nosotros, doctora Ariadna Martínez Rivas, directora médica de la Fundación Luis Pasteur. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, doctora Kenia. Bueno, pues homologar los tratamientos, dice usted, ya están homologados, ya se han renovado lo que son la norma oficial mexicana. Está en proceso de actualización. Y además es constantemente. Cada 5 años se debe de realizar e insisto, está trabajando el Centro Nacional sobre la actualización de esta norma. Y yo sí quiero aprovechar este medio para decirles, a invitar a las mujeres que acudan a sus detecciones, que den seguimiento y sobre todo que estas pacientes, tanto las pruebas de tamizaje como el tratamiento, es total y completamente gratuito. Y quitarnos ese mito de que cáncer es igual a muerte. Eso sí, ya hay como que quitarlo, desmitificarlo ya un poco. Hay alternativas de tratamiento. Si bien es cierto que no tenemos como un tercer mundo, pero sí existen tratamientos, sí hay pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino invasor y pues también de cáncer de ovario. Muchas gracias. Vergüenza por parte de ciertas mujeres a que sean exploradas por ginecólogos. Todavía existe ese tabú de esa pena, ¿verdad? Pero pues que no lo vean como un médico varón, sino que es un médico que está ahí para brindar la atención, la detección y la atención. Pues muchas gracias a la doctora Kenia Yasmín García Perusquía. Ella es coordinadora estatal del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud en el estado de Hidalgo. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Y me despido yo también a mis compañeros, Francisco Paredes, que estuvo en Tulancingo, a Jorge Martínez aquí en los controles en la cabina de la NQ Pachuca, y a Brian Carranza y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa vía internet por televisión. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas.